la raíz invisible que mutila el deseo. No pierdes el deseo porque tu cuerpo esté roto. Lo pierdes porque tu inconsciente lo encadenó en una habitación cerrada hace años y la llave se oxidó en un rincón que ni siquiera recuerdas. Esa habitación tiene nombre: la herida sexual. No se construye en un solo día. Es una acumulación lenta de momentos, miradas, palabras y silencios que tu mente archivó en lo más profundo porque eran demasiado pesados para sostenerlos. Puede ser un trauma explícito, como un abuso o una humillación íntima, o puede ser una serie de microgolpes emocionales que aprendiste a normalizar: una burla, un rechazo, una comparación cruel, un contacto que se sintió sucio aunque nadie lo dijera. El resultado es el mismo. Tu energía sexual se volvió un campo minado donde tu propia psique te impide avanzar. Carl Jung decía que lo que no enfrentamos en la luz gobierna nuestra vida desde la sombra, y la herida sexual es la sombra más persistente, porque se alimenta del silencio. Cada vez que evitas un pensamiento, un recuerdo o un contacto que la active, refuerzas el candado que la mantiene viva. Y no es solo sobre sexo, el deseo es más amplio, es la fuerza vital que te conecta con el placer, con la expansión, con la capacidad de abrirte sin miedo. Cuando esa fuerza se mutila, tu vida entera se enfría, empiezas a moverte como alguien que camina sobre vidrio, lento, contenido, calculando cada paso para no cortarse. La mente crea máscaras para ocultar la herida: frialdad, control excesivo, cinismo hacia el amor, hiperactividad para no sentir, incluso espiritualidad usada como muro para no entrar en contacto con lo físico. Pero detrás de cada máscara, el mecanismo es el mismo: tu inconsciente, protegiéndote de un dolor que cree mortal, aunque en realidad te esté matando de a poco. No es debilidad, es un sistema de defensa que un día te salvó y ahora te asfixia. Y por eso, mientras no abras la puerta de esa habitación interior, cualquier técnica superficial será inútil. Sanar no empieza con perdonar o con repetir afirmaciones. Empieza con reconocer que el enemigo no es tu deseo, sino el muro que lo encierra. Empieza con aceptar que vas a tener que caminar hacia lo que más temes, no para revivir el dolor, sino para quitarle el poder de gobernarte, porque mientras sigas evitando esa sombra, ella seguirá eligiendo por ti: a quién amas, a quién rechazas, cuánto placer soportas y cuándo desconectarte justo antes de sentir algo real. No puedes sanar lo que no puedes ubicar, y no puedes ubicar lo que te niegas a mirar. La mayoría de las personas vive creyendo que su herida sexual está en lo que pasó, cuando en realidad está en lo que quedó dentro después de que pasó. El recuerdo visible es solo una fachada. El núcleo real está compuesto por las interpretaciones que hiciste de aquello. No valgo, no merezco, mi cuerpo es sucio, el placer es peligroso. Esas frases no siempre se pronuncian con palabras, pero se inscriben como leyes en tu psique, y cada vez que la vida te ofrece una oportunidad de placer, tu inconsciente revisa esas leyes y dicta sentencia: prohibido, peligro, retrae. Carl Jung describiría esto como una complejización del yo, un punto de energía psíquica que actúa como un centro gravitatorio invisible. Todo lo relacionado con el sexo, la intimidad o incluso el contacto humano empieza a orbitar alrededor de ese núcleo. Por eso puedes sentir atracción por alguien y al mismo tiempo una inexplicable sensación de freno interno. No es que no quieras, es que una parte de ti tiene la orden de no abrir la puerta. Para ubicar ese epicentro, no basta con recordar lo que te pasó. Necesitas rastrear patrones. Pregúntate: ¿cuándo empiezo a desconectarme? ¿Qué tipo de personas activan mi rechazo automático o mi bloqueo? ¿En qué momentos mi cuerpo se tensa, incluso antes de cualquier contacto físico? ¿Qué imágenes, olores o palabras me incomodan sin razón aparente? Las respuestas no son simples pistas, son coordenadas precisas de dónde está enterrada la carga emocional. Ese lugar es incómodo porque ahí vive la memoria somática, no en tu cabeza, sino en tu sistema nervioso, tu piel, tu respiración, tu pulso.
Todos guardan la historia que intentaste olvidar. Aquí la estrategia es entrar como un espía, no como un soldado. Si entras con fuerza, el sistema se defenderá con más bloqueo. Entra despacio, observando, tomando notas sin intentar cambiar nada al principio. Es como mapear un terreno minado. Primero identificas dónde están las minas antes de desactivarlas. Y lo más importante, no confundas resistencia con identidad. Que algo te bloquee no significa que tú seas ese bloqueo. Significa que lo heredaste de un momento de tu vida en el que tu única prioridad era sobrevivir. Esta cartografía no es un ejercicio intelectual, es un acto de guerra psicológica contra tu propio piloto automático, porque mientras no lo hagas, tu deseo seguirá secuestrado por una parte de ti que vive en un tiempo que ya pasó, pero que sigue dictando el presente. Desactivar la trampa, reescribir el vínculo entre placer y peligro. Tu herida sexual no vive en el recuerdo de lo que ocurrió, sino en el enlace que tu mente creó entre sentir placer y estar en peligro. Ese enlace no es lógico, es instintivo. Es el resultado de una asociación que tu sistema nervioso hizo en un instante de impacto emocional y que, desde entonces, ha funcionado como una alarma invisible. Cada vez que te acercas al placer, esa alarma se activa y tu cuerpo responde con tensión, retirada o desconexión. Para desactivar la trampa, no basta con decirte que ya no es peligroso. Las palabras son inútiles cuando el cuerpo cree otra cosa. Necesitas intervenir en el mismo lenguaje en que la herida fue creada. Sensaciones, respiración, imágenes internas, ritmo corporal. Aquí es donde Jung y la psicología profunda coinciden con la neurociencia. Lo que está en la sombra debe ser traído a la conciencia, pero no de golpe, debe ser integrado. La estrategia es gradual. Primero, detecta el momento exacto en que tu cuerpo empieza a cerrarse. Puede ser un cambio de respiración, una rigidez en el cuello, una mirada que evitas. Ese es el umbral. En lugar de huir, quédate ahí, pero no para forzarte a avanzar, sino para enseñarle al cuerpo que ese umbral no es muerte. Mantén la respiración lenta, suelta los hombros y registra cómo la tensión sube y baja. Es un entrenamiento para disolver el reflejo condicionado. Segundo, introduce nuevas asociaciones. El inconsciente no elimina viejas conexiones, las reemplaza con otras más fuertes. Si tu cuerpo aprendió que el contacto significa invasión, ahora debe aprender que el contacto puede significar cuidado. Esto no es teórico, se hace con experiencias reales, incluso si son pequeñas. Un roce de mano sin intención sexual, un abrazo prolongado en un contexto seguro, un momento íntimo contigo mismo sin urgencia ni objetivo. Tercero, reescribe las imágenes internas. Muchas heridas sexuales sobreviven en la forma de escenas congeladas en la mente. No puedes borrarlas, pero puedes transformarlas. Cierra los ojos, visualiza la escena y, como un director de cine, cambia el guión. Añade un aliado, introduce luz donde había oscuridad, reacciona de forma distinta. Este ejercicio no es fantasía escapista, es una reprogramación activa del sistema límbico. Y cuarto, rompe el pacto de silencio. La herida se fortalece en aislamiento. No significa que debas contar tu historia a cualquiera, pero sí compartirla en un entorno seguro, con alguien que pueda sostenerla sin juzgar ni minimizar. El simple acto de poner en palabras lo que has llevado en secreto debilita el control de la sombra. Desactivar la trampa no es un proceso de días, pero cada intervención es una grieta en el muro, y cada grieta es un recordatorio. El placer no es el enemigo es la mentira que lo encadenó al peligro. El deseo sexual no es solo un impulso físico, es la manifestación más intensa de tu energía vital. Cuando está intacto, se filtra a todo: creatividad, ambición, alegría, presencia. Cuando está herido, la vida entera se apaga en cámara lenta. Reconstruirlo no significa volver a lo que eras antes de la herida. Significa construir una versión más profunda, más libre, más difícil de apagar. Aquí, el error común
es confundir reactivar el deseo con forzar el deseo. El deseo verdadero no se fabrica con estímulos artificiales ni con exceso de consumo sexual como anestesia. El deseo se despierta cuando el cuerpo y la mente vuelven a confiar el uno en el otro. Y esa confianza se gana paso a paso. Empieza cultivando espacios donde tu sistema nervioso pueda relajarse sin tener que estar a la defensiva. No hablo de meditar o hacer yoga por costumbre. Hablo de momentos de atención plena al cuerpo, sin prisa y sin meta. Siente la textura de tu piel, la temperatura del aire, la forma en que tu respiración toca tu pecho. Esto no es autoayuda, es volver a habitar tu cuerpo como territorio seguro. Después, expande tu relación con el placer más allá del sexo. Si tu única conexión con el placer está en lo genital, cualquier herida ahí lo controlará todo. Introduce placer en otros sentidos: sabor, aroma, tacto, sonido, vista. Permite que tu sistema aprenda que el placer puede ser cotidiano, accesible, no amenazante. Cada una de esas experiencias actúa como un refuerzo positivo que reeduca tu cuerpo. Y, finalmente, acepta que tu deseo no será el mismo que antes. No porque hayas perdido algo, sino porque lo habrás transformado. Un deseo que sobrevive a una herida es más sabio. No se prende con cualquier chispa, pero cuando lo hace, quema más limpio y más profundo. Este es el deseo que no solo busca descarga, sino conexión real, el que no teme ser visto ni sentir. Si llegaste hasta aquí, es porque has sostenido la mirada en un tema que la mayoría evita. Quédate. Lo que sigue no solo completará este proceso, sino que tocará el núcleo donde el deseo deja de ser frágil y se convierte en poder. Integrar el deseo en tu identidad. Recuperar el deseo no es suficiente si lo sigues viendo como algo externo a ti, como una fuerza que viene y va según la circunstancia. Integrarlo en tu identidad significa que ya no es un visitante ocasional, sino parte de tu forma de estar en el mundo. El error más común después de sanar parcialmente es intentar cuidar el deseo como si fuera frágil, evitando cualquier situación que pudiera dañarlo. Esa protección excesiva lo vuelve prisionero otra vez, aunque ahora dentro de una jaula más bonita. Para que el deseo se integre, debes cambiar la narrativa interna que lo define. No es algo que tienes, es algo que eres. Esto exige coherencia. Las decisiones que tomas, las relaciones que eliges, los límites que impones, todo debe alinearse con una identidad que honra el placer como un derecho y no como un premio que otros pueden darte o quitarte. Esto no significa vivir en una búsqueda constante de estimulación. Significa vivir sin sabotear las condiciones en las que el deseo florece: descanso real, relaciones nutritivas, un cuerpo atendido, una mente que se permite imaginar sin censura. Si vuelves a rodearte de dinámicas tóxicas o aceptas vínculos que te drenan, tu deseo se retraerá otra vez, no por fragilidad, sino por autoprotección. Integrar el deseo también implica reconocer su dimensión espiritual. Jung hablaba de la energía sexual como un aspecto de la libido en su sentido más amplio, la fuerza de la vida que se manifiesta en creación, expansión, búsqueda de sentido. Si tu deseo solo existe en el plano físico, seguirá siendo vulnerable. Si lo expandes a todas las áreas de tu existencia, se vuelve inquebrantable. Y sobre todo, significa no volver a ocultarlo por vergüenza o miedo al juicio. Un deseo integrado no necesita validación externa, no busca permiso, no se justifica, está ahí, latente, dispuesto a manifestarse cuando el momento lo convoca, sin la ansiedad de tener que demostrar nada. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este camino no es para quien teme mirar sus sombras. Lo que viene es la pieza final, cerrar el ciclo de la herida para que no haya vuelta atrás. Quédate, porque el último paso no es solo sanación, es blindaje. Blindar el deseo, cerrar el ciclo para siempre. Sanar la herida sexual y reconstruir el deseo es una victoria, pero dejarlo desprotegido es invitar a que vuelva a ser herido. El blindaje no se construye con miedo ni con aislamiento,
Se construye con conciencia activa y disciplina emocional. Esto significa que no vuelves a permitir que el entorno o las personas decidan por ti el valor de tu placer. El deseo, una vez liberado, se convierte en un territorio soberano, y tu tarea es custodiarlo como un guardián sin miedo a empuñar su espada. El primer pilar del blindaje es la vigilancia interna. No se trata de obsesionarte, sino de reconocer rápidamente las señales de retroceso, una tensión que vuelve, una atracción por lo que sabes que te drena, un silencio incómodo que se instala antes de abrirte. Estos son recordatorios de que la herida intenta reactivarse, y aquí no dudas. Interrumpes el patrón en cuanto lo detectas. Respiras, recalibras, te recuerdas que no eres la misma persona que cargó esa herida. El segundo pilar es la selección consciente. Blindar el deseo implica filtrar qué relaciones y entornos lo merecen. Esto no es elitismo, es higiene emocional. Así como no comerías algo envenenado por hambre, no entregas tu energía sexual a personas o dinámicas que no sepan sostenerla con respeto y profundidad. Tu deseo es demasiado valioso para ser moneda de cambio en relaciones superficiales. El tercer pilar es la expansión constante. Un deseo blindado no se estanca. Busca nuevas formas de expresarse, nuevas experiencias, nuevos escenarios donde pueda crecer sin miedo. Esto es vital. La energía que no se expande, se estanca y se corrompe. Mantén vivo el movimiento, no solo en lo sexual, sino en todo lo que alimente tu vitalidad. Y el cuarto pilar es el recuerdo. No para revivir la herida, sino para no olvidar la distancia que has recorrido. La memoria de lo que fuiste y de lo que soportaste no es un lastre. Es un mapa que te recuerda de dónde escapaste y por qué nunca regresarás. Has llegado hasta aquí porque elegiste atravesar el lugar más incómodo de tu sombra y salir con algo más grande que placer, con poder. Y ese poder, si lo cultivas, no podrá ser arrebatado. Lo que viene a partir de ahora depende de ti. Aquí termina mi voz, pero empieza tu dominio. Si este camino encendió algo en ti, manténlo vivo. No lo apagues. Y cuando necesites volver a recordar quién eres, ya sabes dónde encontrarme. Tu deseo no es un accidente biológico ni un capricho de la carne. Es una llama que ha atravesado épocas, cuerpos y nombres para llegar hasta ti. No es casualidad que haya sobrevivido a heridas, rechazos, traiciones y silencios. Esa llama es tu herencia más antigua y ahora te pertenece de forma consciente. Pero la historia demuestra que todo lo que arde atrae a quienes quieren apagarlo. Por eso, el papel que asumes ahora no es solo el de quien disfruta su fuego, sino el del guardián que lo protege. No es vigilancia paranoica, es presencia activa. Significa que no dejas entrar a cualquiera en el círculo de calor que has construido, que no aceptas migajas emocionales disfrazadas de afecto, que no permites que las voces externas definan la temperatura de tu vida. Ser guardián de tu deseo no es vivir a la defensiva, es vivir en soberanía, es elegir cuándo, cómo y con quién compartirlo. Es saber que tu placer no está a la venta ni en oferta. Es entender que el verdadero poder del deseo no está en que otros lo despierten, sino en que tú lo conduces. Jung decía que lo que aceptas de ti mismo deja de controlarte, y al aceptar tu deseo, en todas sus formas, dejas de ser rehén de viejos fantasmas. La herida sexual no se borra, se convierte en cicatriz, y la cicatriz, lejos de ser un defecto, es la prueba de que entraste en el fuego y saliste con la llama intacta. Si guardas esto en la memoria, cada día que vivas será una afirmación silenciosa. Aquí estoy, intacto, dueño de mi fuego. Y cuando llegue la tentación de ceder, de volver a encadenarte, solo tendrás que mirar dentro y recordar que la llave ya está en tus manos.